Preguntas y problemas. Hola, bienvenidos a este su podcast Preguntas Fantásticas y dónde encontrarlas con su amigo Leonel Morales. Y en este capítulo vamos a hablar sobre la relación entre las preguntas y los problemas. A primera vista, podríamos pensar que son lo mismo o que se parecen bastante, porque a fin de cuentas, cuando un problema está bien planteado, cuando un problema está bien definido, se puede expresar mediante una pregunta. Se puede enunciar y explicar a los demás empezando por una pregunta. Así es que no es extraño que podamos confundir lo que es un problema con lo que es una pregunta. Hay que empezar matizando que hay una distinción entre los problemas reales, los problemas que verdaderamente son problemas, y lo que podríamos decir que es solamente una necesidad. Podría parecer que las necesidades son siempre problemas, pero no es así. Una necesidad, por su misma definición, por el mismo concepto de necesidad, ya indica cuál es la solución. Por ejemplo, necesito dormir, estoy cansadísimo, necesito ir a la cama y acostarme y dormir y tener un descanso reparador. Si esa es la necesidad, no es problema. Ahí está ya la solución, ya está dicha en el mismo enunciado de la necesidad. O si lo que necesito es aprender sobre este determinado tema o aprender este lenguaje de programación o esta técnica con la computadora, pues si lo que sucede es que necesito eso, pues ahí está la solución. La solución ya está dicha. En cuanto yo digo la necesidad, ahí está ya la solución. En cambio, un problema no. Un problema tiene que tener algún elemento que está indefinido, que no sabemos cuál es, y esa solución es la que buscamos. Buscamos una solución que no conocemos. Para que algo sea auténticamente un problema, la forma de solucionarlo tiene que estar pendiente, tiene que estar por definir, no puede estar ya implícita, como es el caso de las necesidades. Entonces, hay otro elemento también que debemos tomar en cuenta para distinguir a las preguntas de los problemas y sobre todo los verdaderos problemas de los que no lo son. Cuando hay un problema, pero a nadie le interesa que se resuelva, entonces tampoco es un problema. O sea, si no hay nadie interesado, no hay nadie buscando una solución a ese aparente problema, entonces no es problema. Podemos decir, bueno, esta situación es inconveniente, es desagradable, nos causa malestar a algunas personas, pero no hay nadie buscando auténticamente una solución para ese problema, buscando activamente una solución para ese problema, entonces no es problema porque hasta que no haya cierto nivel de molestia, de desagrado, de malestar con la situación que de verdad mueva a una persona a buscar activamente una solución, entonces se va a convertir en un problema. Entonces sí va a ser auténticamente un problema. Y esto puede ser por muchos factores. Por ejemplo, puede ser porque hay otras situaciones más desagradables, otros problemas más apremiantes que se tienen que resolver antes de resolver este, o porque hay problemas que abarcan a muchísimas más personas, afectan a muchas más personas de los que puede estar afectando este en concreto y por lo tanto se les da prioridad a esos otros problemas. El punto es, si no hay alguien buscando una solución, no es un problema. Y, por ejemplo, tomemos un problema de ejemplo. Supongamos que yo necesito llegar temprano al trabajo. Y bueno, al principio uno puede decir, bueno, si necesitas llegar temprano al trabajo, pues llega. Y el problema es que ya intenté de varias formas, ya intenté madrugando lo más temprano posible, e incluso madrugando aún más de lo que pensaba que era posible y no se puede. Ya intenté por diversos medios de transporte, ya intenté trasladándome a diferentes lugares, ya intenté, pues, no sé, de diferentes maneras y todo lo que he intentado no me ha resuelto el problema de que necesito llegar temprano a trabajar. O pues esto le podría estar pasando a cualquier persona. Yo afortunadamente pues vengo temprano a mi trabajo, así es que solamente lo estoy diciendo como una suposición. Y entonces, a pesar de haber explorado ya todas esas opciones para llegar a tiempo al trabajo, no llego a tiempo. Entonces sí tengo un problema. Tengo un problema porque aquí hay algo que yo necesito hacer que no sé cómo hacerlo, que no sé cómo resolver esto. Aquí hay algo, hay un elemento desconocido que convierte a esto en un auténtico problema. Y entonces aquí empiezan a jugar un papel importantísimo las preguntas. Las preguntas nos ayudan a definir el problema. Tenemos que empezar por la más básica. ¿Cuál es la situación negativa e insatisfactoria?
pues puede ser que no sea propiamente la de trasladarse de la casa al trabajo, puede ser que sea la situación de llegar tarde a la oficina y encontrarse ahí con el jefe que es exigente y que nos está esperando para recibirnos con un apremio, con un regaño, con una llamada de atención y eso puede afectar nuestros ingresos a la larga, por ejemplo, o nuestra estabilidad laboral. Esa puede ser la auténtica situación desagradable. Puede ser también que nosotros tengamos estándares de cumplimiento, valores como de aprovechamiento del tiempo, de aprecio por la puntualidad, que nos hacen sentir mal cuando llegamos tarde al trabajo. Y entonces también ahí está la situación negativa e insatisfactoria. Lo importante es que las preguntas entonces empiezan a guiar la definición del problema, porque tenemos que hacernos esta primera pregunta: ¿cuál es esa situación insatisfactoria o negativa que está en la raíz de este problema? Y luego tenemos que preguntarnos también cuáles son las consecuencias de no resolver este problema. ¿Cuáles son las consecuencias que me puede traer el que yo deje a la larga la solución de este problema y no lo resuelva? Por ejemplo, en este caso, pues en concreto, pues si uno llega tarde al trabajo y eso constituye una falta de acuerdo a los reglamentos de la empresa donde uno trabaja, pues bueno, eventualmente me pueden despedir, me pueden rebajar el sueldo, me pueden poner algún castigo económico o me pueden simplemente despedir. Y yo pues tal vez ya me quedaría sin trabajo y tendría que buscar otro trabajo y eso sería una situación bastante más molesta. Entonces, esas dos preguntas: ¿cuál es la situación insatisfactoria a la que me estoy enfrentando y cuáles son las consecuencias que puede tener si no la resuelvo? Son preguntas que van guiando la definición del problema. La tercera sería esta: ¿a quién le interesa que se resuelva? Puede ser que probablemente, dependiendo de cómo sea mi actitud frente al trabajo, no sea a mí al que le interesa resolver ese problema. Puede ser que sea mi jefe, puede ser que sean mis compañeros de trabajo a los que les afecta que yo llegue tarde, puede ser que sea mi familia que no quiere que yo pierda ese trabajo. Es decir, hay varias personas que están interesadas en que se resuelva. Y esta pregunta: ¿a quién le interesa que se resuelva este problema? Es importante para ayudar a definir estas personas que están, como decía, interesadas en que se resuelva este problema. Y la cuarta pregunta es todavía más importante y es, yo diría, clave en términos de la relación entre preguntas y problemas. La cuarta pregunta es: ¿cómo reconocemos una solución? Cuando encontremos una solución a este problema, ¿cómo vamos a saber que ya se resolvió el problema? ¿Cómo vamos a reconocer que auténticamente se está en una solución? Bueno, uno podría decir, bueno, es que ya se eliminó la situación que nos estaba causando malestar, que nos estaba causando incomodidad. Ya no existe esa solución. Es una forma de reconocerlo. ¿Ok? Muy bien, de acuerdo. Pero recordemos que habíamos hecho otras preguntas también. Así es que, como habíamos preguntado, ¿cuáles son sus consecuencias? Las consecuencias de no resolver este problema. Entonces, una solución debería de poderse reconocer también porque evita completamente, previene completamente de raíz esas consecuencias negativas que estaban previstas si no solucionábamos el problema. También, como habíamos preguntado, ¿a quién le interesa que se resuelva este problema? La solución también deberían de tener ellos parte en poder decir, sí, esa es auténticamente una solución. Ah, ya lo resolviste. Probablemente encontraste a alguien que te puede llevar al trabajo y lo hace a tiempo para que llegues a tiempo, que era lo que buscábamos. O lograste, por ejemplo, hablar con tu jefe y con tus compañeros de trabajo para decir, bueno, acordemos que voy a llegar media hora tarde, que es lo que el plazo que habitualmente me tardo, el tiempo que me tardo llegando tarde, y que voy a empezar media hora tarde mi trabajo, pero entonces nos vamos a coordinar de esta forma, todo el mundo va a saber que llego media hora tarde porque no pude resolver las circunstancias, los inconvenientes que me hacían llegar tarde, pero ya eso ya es una solución. Y si estamos todos de acuerdo y si evita las consecuencias y quita la consecuencia negativa y además los interesados están de acuerdo en que esa es una solución, pues es una solución, ¿verdad? Entonces las personas que estaban interesadas tenían que poder decir si esa auténticamente es una solución. Lo importante es que esta pregunta, esta cuarta pregunta: ¿cómo reconocemos una solución válida? Pues tiene que estar también vigente y podemos deberla contestar. Hay una pregunta adicional: ¿cómo encontramos esa solución? ¿Cómo encontramos esa solución? Porque ya
planteamos algunas que podían ser, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos reconocer, bueno, ya decíamos cómo reconocemos si es una solución, pero ¿cómo podemos saber que ya la hemos encontrado? Bueno, podemos plantearnos algunas cuestiones como, por ejemplo, voy a probar, voy a consultar con las personas interesadas, ¿les parece que esta sea una solución? La podemos probar, vamos a ver si efectivamente venirme con este compañero a la oficina o salir más temprano o llegar media hora tarde, todas las otras soluciones, vamos a probarlas para ver si de verdad resuelven el problema, para ver si el malestar se elimina, para ver si estamos todos tranquilos con que no habrán consecuencias. Es decir, las soluciones no solamente se plantean, sino que también hay que probarlas, porque recordemos, los problemas tienen un elemento desconocido que es la solución. No sabemos exactamente cuál es la solución, y como no sabemos exactamente cuál es la solución, cuando planteamos una, hay que probar para ver si de verdad resuelve el problema. Y entonces, estas preguntas, como vimos, van guiando la forma de solucionar el problema y por lo tanto uno podría llegar a decir que la relación entre las preguntas y los problemas es que las preguntas guían la solución del problema y un problema también puede descomponerse en muchas preguntas que van guiando la forma de solucionarlo. Estas preguntas que decíamos, ¿cuál es la solución negativa? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿A quién le interesa que se resuelva? ¿Cómo vamos a reconocer cuando tengamos una solución? ¿Y cómo encontramos y probamos esa solución? Estas preguntas son las que conforman o que ayudan a darle estructura al problema. Y cuando se conoce bien el problema, ya casi lo tenemos resuelto. Así es que cuando tengamos problemas, acudamos a las preguntas para poderlo resolver. Muchas gracias, nos vemos pronto.